es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Ahora yo quiero que nos movamos a una tercera etapa, una posible tercera etapa de forma general, que es el momento donde vemos en el libro de Éxodo que Dios comienza a trabajar. Y hoy, esta hora, ¿verdad?, quiero enseñar un poquito más que meramente predicar, pero es el momento donde podemos observar que Dios comienza a trabajar con la comunidad, con un grupo de personas. Dios comienza a trabajar con el colectivo. Dios comienza a trabajar con la experiencia colectiva de su presencia. Hasta este momento lo que vemos es a Dios trabajando con individuos. Vemos un solo Abraham. Vemos, si vamos antes, vemos a Enoc, vemos a Noé, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob. Y lo vemos Dios trabajando con esas familias en directo, un individuo con sus hijos. Por supuesto, el pueblo de Israel sale de ahí y crece. Y en el libro de Éxodo lo que vemos es Dios trabajando ahora con una masa de gente, con millones de personas. Era ahora trabajar con el colectivo, con la comunidad, con el grupo. Ya no era meramente con, aunque son descendientes de una misma familia, no era trabajar meramente con un individuo. Era trabajar ahora con esa mentalidad de la experiencia de la presencia de Dios colectivamente. Una de las cosas que la gente dice hoy en estos tiempos, y digo a través de la historia, la gente dice con respecto a ir a la iglesia, es que ellos no necesitan ir a la iglesia, ir a la casa de Dios para experimentar la presencia de Dios. Y es verdad, Dios puede trabajar contigo personalmente en tu casa, pero hay una experiencia colectiva que tenemos o que debemos tener que es diferente a la que tenemos individualmente. Los otros días mencionaba que, ¿verdad? Hablaba yo acerca de que si era correcto o no en el Viernes Santo, como mucha gente se pregunta y se cuestiona si ir a la playa o no ir a la playa, ¿verdad? Y la gente que si podemos coger vacaciones o no coger. Y me preguntó un reportero que si hace falta ir a la iglesia para reflexionar, o se puede reflexionar en la playa, se puede reflexionar en otro sitio. La respuesta es que sí y no. Sí se puede reflexionar en cualquier lugar. Sí tú puedes tener una comunión con Dios en cualquier lugar, pero la experiencia colectiva es diferente. Y el ejemplo que usé, lo mencioné aquí los otros días, es uno muy simple. Usted puede ir a comprar en su casa todos los equipos para hacer ejercicio en un gimnasio. Usted puede comprar el banco de pesa, la trotadora. Pero ¿cuánta gente tiene la disciplina de apagar todas las interrupciones y de meterse en ese momento allí en su casa y estar allí y hacerlo? Toma demasiada disciplina. Cuando uno va al gimnasio hay un ambiente, hay una atmósfera, hay otros factores que te inspiran, que te motivan. El mero hecho de tú salir y la experiencia de hacer ejercicio solo no es la misma experiencia que hacerlo colectivamente. No está mal no es que no se puede hacer uno o el otro. Yo creo que son experiencias que se pueden hacer de las dos maneras. Tú debes tener la disciplina para hacerlo por ti solo. Debes tener disciplina para en tu casa hacerlo con equipo o sin equipo. Pero al mismo tiempo la experiencia colectiva te provoca a ti ir a otro nivel, entrar en otra dimensión. Lo mismo en la casa de Dios. La Biblia dice que uno echa a huir a 1000, pero dos echan a huir a 10,000. Cuando yo oro solo, tengo una fuerza, tengo un poder. Pero cuando oro colectivamente, se multiplica ese poder. Las cosas cambian. Aparte de que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, no podemos venir egoístamente. Yo no vengo meramente por lo que Dios pueda hacer conmigo. Yo vengo para ser parte de lo que Dios está haciendo con otros. Cuando yo vengo y sirvo, yo lo que estoy haciendo es abriendo el camino para que otro tenga una experiencia como la que yo he tenido con Dios.
Y para eso hace falta estructura, hace falta gobierno, hace falta que, ¿verdad? Hayan sistemas, estructuras establecidas para que se pueda tener esa experiencia. Y en el libro de Éxodo eso es lo que vemos. Vemos a Dios estructurando la experiencia colectiva de su presencia en el pueblo. Como te he dicho, ¿verdad? Dios pone su presencia en un monte. Dios pone su presencia en el monte Sinaí. Lamentablemente, la gente no quería subir al monte. Mandaban a Moisés, lo mandaban solo a él. Pero Dios quería una relación con todo el pueblo. Así que, ¿qué hizo Dios? Dios se metió en una caja, en 4 paredes, se encerró para ser el centro del pueblo. Y Dios se encerró en una caja conocida como el Arca del Pacto para que lo pusieran en el centro de todo el pueblo y todo giraba alrededor de aquello. El pueblo se movía si la caja se movía. El pueblo se quedaba si la caja se quedaba. Y la caja y el Arca del Pacto y la caja se movía si la nube se movía, si el fuego se movía. Y todo el mundo tenía que seguir colectivamente esa experiencia. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 29. Esta es la promesa que Dios hace en ese momento crucial. Mira lo que dice en el verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que me sean sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio. ¿Para qué Dios los sacó de Egipto? Para habitar en medio de ellos. Es un Dios que quiere hacer residencia. Es un Dios que quiere tener un lugar en medio del pueblo, en medio de la gente, en medio del grupo, en medio del colectivo. Y Dios comienza a tratar de tener esa experiencia con el pueblo. Se tiene que meter en estas 4 paredes, ¿verdad? Digo 4 paredes simbólicamente, ¿verdad? Como refrán de nosotros acá, porque en realidad eran más de 4 paredes. Tenía 3 espacios. Estaba el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios comienza a crear y Dios comienza a preparar un espacio donde Él puede visitar a su pueblo de tiempo en tiempo para poder hablar con ellos, para poder dejarles saber lo que Él quiere, lo que era su voluntad, para que todo el mundo lo pudiera mirar, para que todo el mundo lo pudiera observar y tuvieran una experiencia tangible con la presencia de Dios. La idea de Dios era que el pueblo pudiera saber que colectivamente Dios estaba allí, que Dios estaba en medio de ellos, que Dios le cuidaba, que Dios le guardaba. Mira lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 40, porque interesante es que en los tiempos de Moisés, y esto es algo que nosotros tenemos que comprender, la manifestación de la presencia de Dios era una visible para que el pueblo completo la pudiera percibir, la pudiera ver. Y con todo y eso, no la podían ver, no la podían apreciar. Mira lo que dice en el verso 34. Entonces una nube, Éxodo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus ¿qué? Jornadas. Diga conmigo por un momento, lo que quiero dar es un fundamento. En aquellos tiempos, mucha gente hoy cuestiona, ¿por qué Dios no se manifiesta de esa manera? Bueno, porque ahora la experiencia es otra.
Ahora lo que Dios ha ido haciendo fue otra. Y me adelanto un poquito al mensaje de ahora. Lo interesante es que estas experiencias gloriosas que pasaron en el libro de Éxodo a través de la historia hasta el año 70 antes de Cristo fueron mermando hasta que un día desaparecieron. Cuando usted mira la historia bíblica, usted observará que Dios comienza a trabajar con el pueblo. Y Dios comienza a expresarle a su pueblo: yo quiero dirigirles a ustedes en toda su jornada. Yo quiero ser su Dios. Y Dios quería que el pueblo tuviera una experiencia visible. Y yo quiero hoy que veamos los beneficios de esa experiencia y los errores que cometió el pueblo. Yo creo con todo mi corazón que aún en estos tiempos Dios quiere hacer demostraciones visibles en todo el pueblo, para que no sea uno solo el que vea, no solo uno el que crea. Uno de los problemas que ha pasado en los tiempos que vivimos en el día de hoy es que muchos movimientos cristianos, muchos movimientos religiosos cristianos han sido fundados por un hombre, por una mujer que tuvo una experiencia con Dios. No se la quitamos de ninguna manera. El problema es que esa experiencia la gente no la vive. Entonces la gente vive la experiencia de Dios a través de un hombre que tuvo la experiencia, y cuando el hombre no está, entonces el movimiento desaparece, el movimiento se va. Yo quiero que tú entiendas que lo más grande que puede pasar aquí no es la experiencia que yo pueda tener con Dios, que pueda transmitir a tu vida, porque aún la experiencia más linda que yo tenga con Dios, cuando la trate de transmitir a tu vida, va a venir con mis filtros, va a venir con mis pensamientos, va a venir a través de mis experiencias. Lo más grande que yo puedo lograr hacer no es que tú admires mi relación con Dios, no es que tú admires lo que yo oigo de Dios, sino enseñarte a ti a cómo subir al monte, cómo ir allá arriba y escuchar de Dios y escuchar de Él colectivamente, que como grupo todos podamos tener esa misma experiencia. Y Dios se encargó de hacer cosas visibles para que la gente la viera, todo el mundo tuviera una experiencia. Dios quería mostrársele a todo el mundo. Estaba chévere que se le mostró a Moisés, pero Moisés tuvo que contarle a la gente, decirle a la gente: oye, hablé con un árbol, y por causa de que hablé con un árbol estoy aquí. La gente no entendía eso, la gente no comprendía eso. Moisés podía contar, verdad, esa experiencia, pero eso lo vio él solito, eso lo vio él solo. Y la transición de Dios fue hacer que un árbol ardiera, que lo vio un solo hombre, para después hacer que el monte completo ardiera. Cuando usted va al libro de Éxodo, usted ve el monte ardiendo. Dios pasa de un hombre ver ahora un árbol arder a que un monte completo arda. Y la pregunta es: ¿por qué Dios quería que el monte ardiera? Para que todo el pueblo que rodeara aquel monte lo pudiera ver y pudiera tener una experiencia. ¿Por qué ver la nube? ¿Por qué ver la columna? ¿Por qué ver, verdad, el fuego? ¿Por qué ver la gloria de Dios de esa manera? Para que todo el pueblo pudiera tener una experiencia visible con la presencia de Dios, para que el pueblo no tuviera que depender meramente de un hombre, meramente de una persona, sino que todo el pueblo pudiera saber que Dios va a seguir conmigo, Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Y yo creo con todo mi corazón que si nosotros que estamos aquí, hermano, en esta iglesia, le pedimos a Dios que hayan esas manifestaciones, yo creo que Dios puede hacer hoy por Puerto Rico, por nuestra isla, tú por tu ciudad, allá donde quiera que me estés viendo en el día de hoy. Dios puede traer experiencias colectivas, que eso le llamamos en tiempos modernos el derramamiento del Espíritu Santo en un grupo colectivo, donde la gente pueda saber: ¿sabes qué? Allí yo puedo ver a Dios, me puedo reunir con gente, tener una experiencia, para que el pueblo completo sea dirigido por Dios. Ha sido el deseo de Dios a través de toda la historia, vivir en medio de nosotros y dirigir todas nuestras jornadas, todas nuestras decisiones, guiarnos por el camino. Y cuando usted mira, oiga bien, todas esas manifestaciones era Dios mostrándosele al pueblo para enamorarlo.
El problema de la gente es que somos tan malagradecidos, que somos tan malagradecidos, que necesitamos más y más y más y no cambiamos. Y no celebramos a aquel que nos da todo. Y Dios todo lo que ha hecho es querer, en el desierto, todo lo que Dios hizo fue tratar de enamorar al pueblo de Israel. Tienes frío, yo soy tu fuego. Tienes calor, te doy una nube. Quieres comida, te doy carne. Necesitas agua, te protejo, te cuido, te guardo. Te estoy prometiendo lo más grande. Todo lo que Dios quería era enamorar al pueblo, para que el pueblo viera las bendiciones. Enamorarlos para que ellos pudieran tener esa experiencia. Y es triste que la gente colectivamente dejara de crecer, dejara de creer y no amara a Dios de la manera que Él se merece ser amado. Dios comienza a hacer todo esto para mostrárselo al pueblo. Y lo primero que yo quiero que tú veas en esta parte, oiga bien, para orar en unos minutos más, es que lo primero que yo quería poner en tu mente, en tu corazón, es que aunque estamos en contra de la religión y de la religiosidad, para tener una experiencia colectiva con la presencia de Dios, hace falta una estructura, hacen falta reglas, hace falta orden, hace falta líderes. Para poder tener una experiencia colectiva con Dios, la que Él quiere que tengamos, hace falta que haya una estructura. ¿Sabe? Dios no se muestra a una nación así porque sí. Si nosotros queremos ver Puerto Rico dirigido por Dios y que haya un grupo de personas que realmente sea dirigida por Dios, tenemos que hacer lo que se tuvo que hacer con el pueblo de Israel: crear orden, crear sacerdotes, levantar líderes que cuidaran de esta parte del templo, que atendieran esta otra parte, que presentaran las ofrendas. Había que reunirse de tiempo en tiempo. Yo lo primero que quiero que tú entiendas es que no podemos nosotros vivir una idea o pensar esa idea de que Dios va a manifestarse a toda una nación sin que haya unas estructuras gubernamentales, culturales. Yo sé que hay un montón de gente que critica el Éxodo y que critica Levítico por las reglas, pero había que tener reglas, había que tener reglas. Tú tienes 2 millones de personas y para tú controlar 2 millones de personas tienes que poner reglas. Moisés tuvo que hacer reglas para ir al baño, Moisés tuvo que hacer reglas para entrar al templo, Moisés tuvo que hacer reglas de sanidad, Moisés tuvo que hacer reglas para que el pueblo pudiera mantener el orden. Si la gente, por ejemplo, una de las más curiosas es cuando le manda a los soldados que tienen que andar con una espada. En un momento dado el pueblo de Israel tenía que andar con una espada y con una estaca, y la estaca era para ir fuera del campamento, hacer un rotito, hacer tus cosas allá afuera y volverlo a tapar, y había que mandar a la gente a caminar afuera, porque imagínate tú, todos 2 millones de personas en el medio allí haciendo sus necesidades. Ponte a pensar. No se podía comer cualquier cosa. Y la razón por la que no se podía comer cualquier cosa, ¿verdad?, era por cuestión de sanidad, de salud. Imagínate, en aquellos tiempos no había medicinas como hay hoy. En aquellos tiempos había que cuidar a la gente. Si te comías una carne infectada con cualquier cosa, podías contaminar y podías matar a 1,000, 2,000 personas en cuestión de un momento sin encontrar ninguna cura. Para tener la experiencia con el altar, para llevar los sacrificios, ponte a pensar cómo se podía controlar o tener la estructura para poder manejar las ofrendas de 2 millones de personas que en aquellos tiempos iban y sacrificaban en el altar y llevaban sus cabritos, llevaban sus palomitas, llevaban y se presentaban delante de Dios. Había que hacerse con un orden. Tú no podías tener a todo el mundo sacrificando en su casa a lo loco allí, ¿verdad? Porque se iba a convertir en un problema, se iba a convertir, no iba a tenerse esa experiencia. Y hay gente que se resiste
resiste, oye bien en esta hora, hay gente que se resiste a ser parte del colectivo porque no quieren seguir las estructuras, las cosas que se han creado para provocar que colectivamente podamos tener una experiencia con Dios, para que colectivamente sepamos que aquí en esta iglesia hay unas reglas, hay unas normas, hay unas cosas que hacemos, que si tú quieres tener una experiencia con Dios, con nosotros colectivamente, hay ciertas cosas que pedimos que haga, hay ciertas cosas que queremos que haga, porque es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros, es la manera en que lo estamos haciendo. No te gusta esta, pues vas a tener que irte a otro sitio, pero en todo lugar van a haber unas estructuras que no es que sean malas. Hay unas más religiosas que otras, hay unas más limitantes que otras, hay unas más liberales, pero siempre tiene que haber una estructura, tiene que haber algo que le dé orden. Dios no se puede mostrar en el colectivo si no hay orden, si no hay un orden establecido. Y yo no estoy de acuerdo con la religiosidad que pone cargas en la vida de la gente, pero sí creo que todos nosotros como creyentes tenemos que saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios y que tenemos que contribuir con la casa de Dios para que otra gente pueda tener una experiencia visible de lo que para nosotros ya no necesariamente es visible porque es interno. Tú no necesitas ver la nube, pero otros necesitan ver la nube. Yo no necesito ver el fuego, pero otros necesitan ver el fuego. Entonces yo vengo y contribuyo con mi parte. Cuando entro a la iglesia, abrazo a la gente, saludo a la gente, le doy una sonrisa. Cuando llego a la casa del Señor, me estaciono donde dice el ujier. Me siento donde se me pide. Si se te dice que levantes las manos, las levanto. Se te dice que cierres los ojos, tú los cierras. Se te dice que cante, tú cantas. Pastor, pero es que yo no necesito eso. Tú no lo necesitas, pero otro necesita ver en ti la estructura. Se te dice que vayas a un encuentro, ve. Se te está pidiendo, hay gente que le hemos estado pidiendo por años, ve a un encuentro. Yo no necesito eso. Tú no lo necesitas, pero otros sí lo necesitan. Entonces tú vas, tú tienes la experiencia con otros, sabes de lo que estamos hablando, sabes lo que estamos haciendo, y cuando otro te pregunta qué es nuevo en la iglesia, qué es eso, tú no tienes que mandarlo a una mesa, tú puedes decirle lo que es. Te estamos pidiendo que vayas a un oasis. Te estamos pidiendo que vayas a un grupo familiar, ve. Pastor, pero es que yo no necesito eso. Está bien, pero otros lo necesitan. ¿Sabe? A veces hemos perdido la pasión por la casa de Dios. Y en nuestra propia iglesia, como honestamente somos tan bendecidos, tenemos tantas cosas tan buenas en esta iglesia, que las menospreciamos. Y no nos damos cuenta que yo no vengo a la casa del Señor por mí. Yo vengo por otros. Vengo a servir para que otros reciban también. Porque hay una experiencia que esa persona solo puede tener aquí, que no va a tener en su casa. Y mi sonrisa contribuye, mi abrazo contribuye, mi servicio contribuye. El yo venir y limpiar los baños contribuye. El yo ponerme una chaqueta de ujier contribuye. El yo participar en la iglesia contribuye. ¿Contribuye a qué? A la experiencia colectiva. El vestirme bien, arreglado, moderno. Usted no tiene que estar, ¿verdad?, religiosamente. Yo estoy hoy en tenis. Pero que usted las traiga limpia, arreglado. Usted no tiene una chaqueta que ponerse, lo que tiene es una nada más, pero que tenga el botón, ¿verdad? Y cuando la gente vea, diga, wow, esta gente cree en Dios. Aquí hay algo diferente. Aquí siento algo diferente. El domingo pasado, aquí en la iglesia por la noche, que predicó el pastor Natalio, 7 personas se convirtieron.
Una de ellas pasaba por aquí al frente y Dios le dijo que entrara. Ella dice, algo me dijo que entrara aquí. Algo. Dios pudo haber ganado a esa persona afuera, sí, pero Dios escogió ese día traerla aquí. Aquí. Y aquí le entregó su vida al Señor. Póngase a pensar. Así que lo primero que yo quiero que tú veas en esta hora es que hay una experiencia personal con Dios, pero hay una experiencia colectiva con la que todos tenemos que contribuir. Lo peor de todo que nos puede pasar, y ahora vamos a arreglar una parte, para entonces orar, porque quiero arreglar hoy un error que podemos cometer, que cometió el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no hizo la transición, no hizo una transición correcta. Ricky, ayúdame en el piano. No hizo la transición correcta. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, yo no puedo leer todas las escrituras y todas las historias, pero cuando nosotros miramos desde Éxodo hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nos damos cuenta, y yo me pongo a pensar nada más en el dolor de Dios, en cómo el pueblo trataba su presencia. Y nos damos cuenta que las experiencias gloriosas desde Éxodo comenzaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, cada vez más menos. Esas manifestaciones así grandiosas de la Shekinah, de la gloria de Dios. Vemos a un pueblo que sí sigue conquistando y sigue logrando alcanzar, y con David logran alcanzar grandes cosas. Pero vemos la experiencia de Dios en el... Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.